Eu queria hoje pedir aos amigos internautas um momento de reflexão para ver o que está ocorrendo realmente nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. E para isso eu recorri a uma entrevista de uma analista internacional, professora da Universidade do México e com mestrado e doutorado em Relações Internacionais e Integração Europeia, nessa entrevista com a CNN em espanhol. Mas antes queria repassar o noticiário de hoje sobre a guerra e pego esse despacho recente de O Globo, quando diz que no quinto dia ataques russos se aproximam de Kiev. E ouço o apelo: vamos embora enquanto temos chance. Relata Ian Boechat, que é o correspondente do Globo, né, lá em Kiev. Em dias de alertas, explosões próximas à capital da Ucrânia, ruas ficam desertas e moradores tentam deixar a cidade. Logo em seguida, a gente vai partir para a entrevista com a professora mexicana. Mas antes, vamos ver o início desse material do correspondente do Globo na Ucrânia. Ele diz que as notificações de que as comitivas ucraniana e russa não haviam chegado a um acordo de cessar-fogo na primeira rodada de conversas nesta segunda-feira ainda estavam pipocando nos celulares quando veio a primeira explosão. Um som alto, forte, diferente daqueles que estamos ouvindo desde quinta-feira, quando a Rússia começou sua invasão à Ucrânia. Logo uma outra e mais outra. No horizonte, o céu ficou iluminado de um vermelho amarelado. Era fogo. Logo as sirenes começaram a soar, esse som que faz lembrar os filmes da Segunda Guerra Mundial e que já se tornou estranhamente familiar para os quase 3 milhões de moradores de Kiev. Era o aviso de que novos ataques estavam próximos. As ruas ficaram rapidamente desertas novamente, como se o toque de recolher dos últimos 2 dias tivesse voltado a vigorar, como que de repente. Ainda faltava 1h30, mas pouca gente se atreveu a voltar para as ruas cada vez mais sombrias de Kiev no início de mais uma noite de tensão, expectativa e temor de que a guerra é combatida a poucas dezenas de quilômetros daqui chegasse ao parque, à esquina, à porta de casa. Isso nos dá uma ideia, né, do que realmente está acontecendo naquela capital da Ucrânia, cercada, logicamente, pelas tropas russas, não é? E cujo cerco também se estende praticamente por todo o país. Daí a importância, que eu considero fundamental, para a gente entender essa guerra de narrativas que é tão bem explicadas por esta professora acadêmica da Universidade Autônoma do México. Eu coloquei a tradução para o português, uma tradução que é automática do Google, que às vezes comete algumas falhas, né? E até algumas palavras inconvenientes, como ocorre muitas vezes por causa, né, dessa coisa de algoritmo. Mas é interessante a gente observar, e o espanhol não é tão difícil de acompanhar. Vamos lá, então, com a primeira pergunta desse jornalista aqui, da CNN em espanhol, que também está lá no México. ¿En qué momento nos encontramos en medio de tanta información y desinformación que circula sobre lo que está ocurriendo en Ucrania?
Muchas gracias por la invitación, un placer participar. Efectivamente, hay una guerra de desinformación a nivel internacional y es importante entender este conflicto que está sucediendo en Ucrania como una guerra híbrida. Las guerras actualmente se libran en varios frentes y lo que estamos viendo en Ucrania pues es una situación que va mucho más allá de las fronteras. Es un conflicto que involucra el aspecto económico, el aspecto cibernético, el aspecto de desinformación, como bien comentabas, y también es una situación que involucra en el sentido de que Rusia siente que se ve amenazada en su esfera de influencia, toda la esfera de influencia de las repúblicas soviéticas. Recordemos que Ucrania formaba parte de Rusia, de la Unión Soviética en su momento, y que, bueno, Putin ve amenazada esta situación con el aviso de que Ucrania podría ingresar en la OTAN. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es un conflicto entre Occidente, es decir, Estados Unidos y los países que quieren apoyar esta situación, aunque vemos también al interior de Europa que no hay una voz común, no hay una postura consolidada y sólida que dé cohesión, digamos, a defender sus fronteras. Finalmente, Ucrania se encuentra en territorio europeo y, bueno, esta situación debería de ser resuelta por los europeos y no por Washington y Moscú. Aqui a analista tomou uma posição, né, dizendo que essa questão da guerra da Ucrânia deveria ser resolvida entre os europeus e não lá de cima, sob a tutela dos americanos, né, porque a Ucrânia finalmente é um país que ela considera europeu, né, ainda que tenha partes da Rússia, né, inclusive com a população pró-russa ou população que fala russo. ¿Cómo se explica, doctora, cuando uno ve la asimetría entre la capacidad militar de Rusia y la de Ucrania? Estamos ya en el quinto día y Rusia no ha podido consolidar esa ofensiva, y los videos, las imágenes que salen, los relatos que salen, es que Rusia está teniendo muchos problemas para poder mantener esta ofensiva. ¿Por qué ha sido tan ineficiente este operativo militar ruso cuando se suponía que iba a ser abrumador y que en cuestión de horas tendrían controlado el país? Porque finalmente la OTAN no apoya de una manera presente y permanente, puesto que Ucrania no es un país miembro de la OTAN, no puede, digamos, enviar tropas de manera efectiva, pero sí hay un apoyo detrás de toda esta situación y es muy complicado el hecho de poder tomar las ciudades y situarlas en un escenario, como te comento. Ya la zona de Europa, de Ucrania del Este, está acostumbrada también a vivir una guerrilla desde 2014 que se anexiona Rusia a Crimea, y toda esta zona proseparatista, prorrusa, pues ya está acostumbrada a estarse defendiendo en sí misma. Entonces, pues es una zona acostumbrada a vivir en guerra, y pues el hecho de que hayan querido tomarla, pues ya estaban preparados, ¿no?, para eso. E aí ela explica, né, o quadro ucraniano, principalmente com aquelas repúblicas declaradas separatistas, né, e reconhecidas agora pelo Kremlin e pelo Putin, né. Agora, ela diz algo muito importante no final dessa entrevista, quando fala que a estratégia de Putin, o presidente da Rússia, vai muito além da Ucrânia, não é? Segundo a professora Laborda, Mônica Laborda, a Ucrânia é apenas um pretexto para um objetivo muito maior do Putin, que no caso não é, através dessa sua aliança muito forte com a China, pretende justamente construir esse mundo aí que muitos chamam de multilateralista, ou seja, um pouco afastado daquele mundo unilateral que os Estados Unidos ainda insiste em impor. ¿Qué anticipa usted que vamos a ver en los próximos días? Se habla de este encuentro del lunes entre las delegaciones en la frontera con Belarus. Hay desconfianza de ambos lados y vemos que lo que ha dicho Moscú no se cumple. ¿Hay alguna expectativa de que esto resulte por la vía diplomática y Putin está perdiendo lo que comenzó como una amenaza en la que no ha encontrado un rival, por lo menos de Occidente, Estados Unidos o la OTAN, para enfrentar a sus fuerzas? No, definitivamente no considero que esto sea así. La estrategia de Putin va mucho más allá que Ucrania. Ucrania es un pretexto para toda una estrategia que va pues mucho más
Por ejemplo, para situarnos, todo el tema de sanciones que le han impuesto a Rusia no le está afectando de una manera tan fuerte como pudiera haberle afectado, ya que se ha preparado durante años, por ejemplo, el sistema de transacciones SWIFT. E aí ela fala o seguinte, dessas sanções que impôs, né, o Ocidente, Estados Unidos e Europa à Rússia, principalmente naquela questão do SWIFT, né, que é o sistema de transações bancárias, que não suspendeu inteiramente a Rússia, mas alguns bancos da Rússia. E ela diz que a Rússia, com a China, tem o seu sistema próprio e pode conviver com essas restrições. Ellos tienen su propio sistema implementado junto con China, que pues es un aliado importante estratégicamente hablando en términos económicos, ya que, bueno, como bien se dice, que el enemigo de mi sentido, la guerra comercial que ya vivía en China y Estados Unidos lo está aprovechando Rusia para aliarse con ellos. También hay una cuestión en cuanto al gas. Sabemos que Rusia es el principal exportador de gas y petróleo a nivel mundial, ocupa una de las primeras posiciones. Entonces, el hecho de que Europa le cierre los contratos, las fronteras al gas natural que ya vendía, por ejemplo, Nord Stream 2, que era financiado en su totalidad por Alemania y que ante esta situación de tensión se paralizó el continuar adelante en el proyecto, pues ya Rusia suscribió un acuerdo con China, el Power of Siberia, que sustituirá, digamos, el ingreso que tenía en este sentido. También cambió sus reservas internacionales y están incrementando los yuanes en lugar de dólares en el Banco Central Ruso, y al mismo tiempo también de dólar y se orientó mucho más al patrón oro. Entonces, considero yo que toda esta estrategia detrás, con toda esta ambición mucho más de potencia revisionista después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, obviamente no va a quedar aquí la situación solo en Ucrania.